víctima y restitución de tierras. Hoy vamos a hablar justamente de ese tema, de la restitución de las tierras que tienen que hacer las personas que han sido afectadas por la violencia para volver a su tierra. Para eso tenemos al director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, también tenemos a Beatriz Villegas. Ella es abogada de protección y prevención de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Bienvenida también. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy amables por invitarnos. Bueno, las líneas están abiertas. Nosotros queremos que ustedes nos estén llamando de manera permanente para que despejen todas sus dudas, para que nosotros podamos ser aquí ese consultorio donde ustedes pueden preguntarnos lo que quieran para que puedan acceder a sus derechos. El teléfono es 441-2100 o 018-414-099. Bueno, iniciamos con la pregunta, digamos, principal de la tarde de hoy, y es ¿cómo acceder al proceso de la restitución de tierras? Gerardo. Bueno, la restitución de tierras es la devolución de la finca, la parcela, el predio, inclusive las casas urbanas que fueron despojadas o que la gente fue obligada a abandonarlas como hechos de la violencia, producto del conflicto armado. Ese es el concepto de restitución, volver las cosas al estado anterior a causado el daño. Hay que devolver la tierra que se hurtaron, que despojaron, que obligaron a abandonar. En Colombia son como 6.500.000 hectáreas, es como si todo el departamento de Antioquia lo hubieran despojado. ¿Qué debe hacer la gente? Con la historia, la cédula en la mano de lo que le pasó, debe ir a una de esas oficinas creadas por el gobierno, que es la Unidad de Restitución de Tierras. En Antioquia hay 3, una en Caucasia, otra en Apartado y otra en la ciudad de Medellín. Y contar esa historia. Debe demostrar la prueba, ya una prueba como sumaria, la prueba de que ocupaba esa tierra, o la posesión que tenía esa tierra, un contrato de compraventa, pago de matrícula inmobiliaria. Ese tipo de cosas sirven para certificar, para probar que esa persona sí tenía un vínculo con esa tierra. ¿Cuáles son esos procesos, cuáles son esas etapas que las personas tienen que hacer para poder volver a su tierra? Listo. Principalmente entonces debe presentar la declaración de los hechos ante la Unidad de Restitución de Tierras o ante una entidad del Ministerio Público, porque a través del formato único de víctimas existe un anexo que se denomina de despojo de tierras. Entonces podrá hacer la declaración tanto en el formulario único de víctimas como ante la Unidad de Restitución de Tierras. Allí entonces en primer momento va a declarar los hechos, la unidad lo va a registrar ya como persona declarante y solicitante de restitución de tierras y pasa a un proceso administrativo, donde se va a construir el caso a través de los funcionarios de la unidad de restitución de tierras, que posteriormente presentarán al juez de restitución de tierras designado para tal fin. Muy bien, bueno, tenemos a Lucila en este momento en la línea. Lucila, muy buenas tardes y bienvenida. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Buenas tardes. Niña, mira, yo le hago una preguntita. Lo que pasa es que a mí hace poquito me confirmaron que yo estaba incluida por medio de la ley de víctimas, por medio de desplazamiento, ¿cierto? Pero yo quisiera saber si esta inclusión aparece también por medio del homicidio de mi hijo. Yo ya llevo varios años en este proceso, pero me dijeron que tenía que volver a declarar por la 1448. El año pasado hice nuevamente mi declaración por la 1448 de mi hijo. Entonces yo quisiera saber si esa inclusión también me acoge por el homicidio de mi hijo. Listo, doña Luzmila, muy buenas tardes. Le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Le cuento que efectivamente tiene 2 declaraciones, una por desplazamiento y otra por homicidio. La declaración por desplazamiento ya se encuentra valorada y usted se encuentra incluida en el registro único de víctimas. Los hechos que usted declaró por el homicidio de su hijo aún están en proceso de valoración. Es muy probable que en los próximos meses o en el próximo mes usted ya pueda tener una respuesta de si fue incluida o no por el hecho victimizante de homicidio por el cual usted ha sido víctima. Es necesario entonces que se presente a un centro de atención a víctimas de los que tenemos en la ciudad para que allí la podamos asesorar y brindarle la información. Muy bien. No, simplemente para recordar que las víctimas que pueden estar en ese registro, la valoración de la que habla la doctora Beatriz tiene que ver con hechos que hayan sucedido en el marco del conflicto armado. No son para hechos ocasionados por la delincuencia común, o temas de narcotráfico, ese orden de cosas o delincuencia común. No digo que sea el caso de la señora, sino simplemente para dar una guía a todos los televidentes también. Son hechos ocasionados en el marco del conflicto armado. El desplazamiento ya está registrado, falta la valoración del otro caso del homicidio, para saber si ocurrió en ese hecho. Es la valoración que hacen los funcionarios de la unidad, califican el hecho y de ahí,
Si la incluyen, entonces pasará a una posterior etapa para la reparación. Bueno, ¿cuál es el tiempo estipulado para hacer esta parte administrativa? ¿En qué tiempo se logra hacer? Bueno, hay una etapa para el tema de tierras, Sí. tema de tierras hay dos etapas. Una etapa administrativa que es donde las oficinas del gobierno, la unidad de restitución de tierras, documentan el caso. ¿Qué hacen? Establecen claramente quién fue la víctima con documentos de identidad, cuál es el predio con los planos, georreferenciado, claramente determinados los planos del predio, y tercero, qué fue lo que allí pasó. La ley establece que son 90 días. 90 días lo que tiene la unidad de restitución de tierras para hacer esa documentación. Y luego pasa donde el juez, allí les piden una resolución que se llama para incluir los predios en el registro único de tierras despojadas. Es un acto administrativo, es una resolución que dicta la unidad en el caso de que considere y tenga las pruebas de que esa tierra fue despojada. Y allí entonces pasa al juez. El juez tiene de 4 a 6 meses para emitir el fallo. Esos son los tiempos que da la ley para fallar estos casos de tierras. Las personas pueden en cualquier momento volver a ir a denunciarlo. Pues se pasó muchísimo tiempo, se quedaron desplazados, el miedo no los dejaba denunciar y después de mucho tiempo no importa, puede de todas maneras volver a su tierra. No hay ningún tiempo allí límite. Para el tema de tierras, recordemos que es para hechos sucedidos a partir del 1 de enero de 1991. Esta ley tiene vigencia de 10 años, incluye los despojos actuales. Entonces la gente puede en cualquiera de estos momentos ir a denunciar. Ojalá esto pare en el país, el despojo, el desplazamiento. Por supuesto. Ahora está el proceso de paz, ojalá acaben todas esas cosas Sí. y no haya más desplazamiento. Por la ley hoy tiene abierto ese espacio. Sí. No así en el tema de víctimas para los otros delitos, de tortura, homicidio, desaparición. Es 4 años a partir del junio del 2011. O sea, iríamos hasta junio del 2015. Tienen Junio del tiempo 2015. para declarar los otros delitos de los cuales han sido víctimas. Bueno, tenemos a Alba. Ella nos está llamando. Alba, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, doctora, y a toda la mesa de trabajo que gracias a ustedes tenemos tantas oportunidades de saber qué debemos de hacer. Vea, soy una persona desplazada 2 veces del barrio, de Caicedo, pero no voy a decir dónde estoy porque de tantos problemas por líderes comunitarios que somos, me asesinaron a mi hijo del último desplazamiento de ahora, de 2013, asesinaron a mi hijo, nos desplazaron, no podemos nunca regresar a la casa, porque antes de que me lo asesinaran, ya nos habían dicho que lo iban a hacer, primero mi hijo, después mi esposo y después yo, porque como soy policía comunitaria, veedurías ciudadanas, planes de seguridad y convivencia, certificado por la alcaldía de Medellín, que gracias pues a la alcaldía me dieron esas capacitaciones en todas partes, a mi hijo también. El colegio mayor también nos certificó por los líderes que éramos en ese sector y que hemos ido con mucha gente. Debo de ser breve porque sé que hay mucha gente que debe Sí, también... Alba, ¿cuál es la pregunta, cuál es la duda que tiene? La duda mía es de que yo a mi casa no puedo regresar nunca porque entonces ahí mismo nos están buscando aquí donde estamos para darnos. Entonces, no debo regresar. ¿Qué posibilidades tengo para que a nosotros lo reubiquen el medio del Estado o cualquier entidad que nos corresponda para que nos den que vivir, que estamos sufriendo demasiado? Mi esposo es adulto mayor, el apoyo que me brinden y la orientación, totalmente agradecida. Pasen muy bien. Muchas gracias, Alba. Ok, doña Alba, un gusto saludarla. Le cuento pues que usted acaba de ser valorada como incluida por su último desplazamiento. En el momento entonces tiene una ayuda humanitaria pendiente por recibir. Es importante que esté pendiente de la llamada de la unidad de víctimas para notificarle de esa ayuda humanitaria. Con respecto pues a su inquietud, queremos contarle que la Alcaldía de Medellín, a través de la unidad de víctimas, tiene un programa de protección de predios. Es necesario entonces que usted inicie con el trámite de protección de su predio, puede acercarse a un centro de atención a víctimas donde allí los abogados podrán asesorarla en dicho trámite. Posterior a que su casa ha sido protegida, a través de la Alcaldía de Medellín entra en el proceso para que la Alcaldía le reciba su predio y se lo pueda
Alternativamente cambiar por otra vivienda en la ciudad donde usted ya pueda vivir con su familia. Pero el primer paso es acercarse al centro de atención a víctima para solicitar la protección de su predio. Debe llevar mínimamente el certificado del predial para que nosotros con los datos allí registrados solicitemos a la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos la inscripción de protección de su predio y así continuar con el trámite entonces. Muy bien, ¿qué es la microfocalización? Esa es una figura que se crea a través de un decreto posterior a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que dice en qué zonas del país se puede hacer restitución, cuando consideran que allí hay condiciones de seguridad, de orden público adecuadas para hacer la restitución. Esa es la figura de la microfocalización y que pasa también por un concepto favorable de las fuerzas militares. Es una figura muy polémica, porque, diríamos, ha quedado entonces en manos de las fuerzas militares donde se hace restitución o no, y en nuestra opinión ha retrasado el proceso de restitución. Pero es las zonas donde se considera se puede hacer restitución. Zonas, la vereda, el corregimiento del municipio de Peque, del municipio en Leticia o en el Putumayo, pequeñas zonas donde se ha venido autorizando hacer la restitución. Muy bien, tenemos a Emelda. Emelda, buenas tardes y bienvenida. Cuéntenos Buenas cuál es su tardes, caso. señorita. Sí, Emelda, cuéntenos. No, yo lo que quiero es que me ayuden ahí en esa parte porque yo soy desplazada de la Beiba. Sí. Tengo 3 nietos. La difunta me dejó 2 niñas muy pequeñas y yo soy la que tengo que ver por ellas. Entonces, ¿usted quisiera saber exactamente de qué? Yo quisiera sí que me ayudaran en la reparación de víctimas, como para ver que me pueden ayudar, porque yo pues sí necesito mucho necesito, porque ella me dejó 2 niñas muy pequeñas, muy menores de edad. Muy bien, Emelda, muchas gracias. Beatriz. Si me permiten, es como para decir que estamos desde el máster comunicados con un funcionario de la unidad de restitución, de la unidad de víctimas, que nos está informando en directo cada caso. Así es. Sí, así es, muy bien. Doña Melda, le contamos, mire, usted presentó la denuncia o la declaración por el caso de su hija a través de la ley 418. Esa ley lo que hace es suplir en el momento en que no existe ley de víctimas, como el decreto 1290, que en su momento recibió todas las denuncias por los hechos victimizantes, y hoy la ley 1448. En ese lapso de tiempo ella declaró el hecho del homicidio de su hija y no fue incluida, y los tiempos se le vencieron para presentar las respectivas reposiciones o apelaciones. Entonces, lo que le recomendamos es que usted vuelva a hacer la declaración. La declaración la hace entonces ante una oficina del Ministerio Público, donde debe llevar toda la documentación relacionada con el registro civil de nacimiento, de defunción, el certificado de la investigación ante la Fiscalía y los hechos muy claramente para que sean narrados allí, de tal manera que la unidad de víctimas tenga elementos suficientes para valorar su caso y la pueda considerar como víctima de conflicto e incluirla dentro del registro único, y así poder acceder a la indemnización. Yo quiero decir que la oficina del Ministerio Público, cualquier personería en Colombia, ¿cierto? La personería de Medellín, de Peque, de Mutatá, de Envigado, todos los municipios tienen personería. Allí pueden hacer esas declaraciones para que sea valorado el hecho, a ver si le incluyen como víctima. Inclusive también está la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, quienes también hacen funciones de Ministerio Público. ¿Cómo tener claro para poder ser incluido? ¿Qué tan importante es que la declaración sea clara, valga la redundancia? O sea, ¿cómo hacer para no equivocarse y para no perder tiempo después de por fin hacer la denuncia? Realmente ese es el principal propósito de la declaración, que podamos obtener datos precisos, concisos, de tiempo, modo y lugar. ¿Qué significa eso? Que la persona que va a ir a dar una declaración de un hecho victimizante tenga muy claro cuándo fue, dónde fue, las fechas del desplazamiento, del homicidio, cómo sucedieron los hechos. En ocasiones llegan personas sin tener claro cómo sucedieron los hechos y es imposible para la unidad darles una valoración de inclusión basados en información poco concreta, poco precisa y en información que en ocasiones falta la verdad porque las personas no son capaces de dar un relato preciso. Entonces, lo que se le invita a las personas antes de ir a declarar es que previamente hagan un inventario o recuerden un poco cómo sucedieron los hechos para que en el momento en que estén enfrente del funcionario
puedan dar información clara y precisa de cómo ocurrieron, en dónde, a qué horas, datos muy precisos y muy claros. ¿Sí? Yo quisiera sobre eso también ampliar un poco. Sí. Es decir, que la carga de la prueba hoy está en el Estado. Los funcionarios del Estado son los que están en la obligación de ayudar a recaudar esa parte probatoria. Es importante, como dice la doctora Beatriz, si la gente tiene una historia clara, ayuda mucho más. Si tiene el certificado de función para que lo lleve, pues ayuda mucho más. Claro, si el certificado, en lugar de esperar a que el Estado recaude toda esa información, recoja toda esa información, si la persona la tiene, pues la lleva. Y si tiene una historia muy clara, la lleva. Porque uno diría, bueno, es que uno va a la fiscalía y no sabe la fiscalía que es la encargada de investigar. Muchas veces los familiares no vivían en el mismo sitio, no tienen por qué meterse en investigaciones penales para averiguar qué pasó. La carga de la prueba está en los funcionarios, pero hay que ayudar, hay que aportar el mayor número de historia más precisa. Así es. Como sé que hay llamadas, ahora si quiere podemos volver a hablar. Ya lo iba a interrumpir. Tenemos a María Araceli. María Araceli, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? El caso mío es que yo soy víctima de la violencia y víctima de la ley también. ¿En qué sentido? El doctor Gerardo me conoce, él sabe que yo soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal San Bartolomé del barrio del Ricón. Me acuerdo que yo le llevé los papeles, me dijo que estaban muy dudosos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo que yo quiero explicarle es que a mi hijo lo mataron el 27 de enero del 2009. Sí. Del 2009. Y entonces, ¿qué sucedió? Que él me lo mataron, estaba hablando en un teléfono público, ahí no estaba la mamá, yo no estaba ahí, cuando lo cogieron y se lo llevaron y lo mataron, ¿ves? Y él no era un delincuente, lo puedo decir claramente que el hijo mío no era delincuente, era un hombre que trabajaba. ¿Y qué sucedió? Que yo fui y puse la denuncia ya a la fiscalía, que me lo habían matado, que estaba hablando con la novia, que se llama Juliana Correa. Y él estaba hablando por teléfono público, allá en Los Rieles, gratis, porque es gratis. ¿Por qué me di cuenta yo que lo habían matado? Porque ella me llamó al otro día y me dijo, busque a su hijo que a él le pasó algo malo. ¿Por qué ella lo decía? Sí. Por algo. María Araceli. Puse la declaración. Ajá, en esa puesta de la declaración. Sí, esa fue la declaración. Ajá. Es póngale cuidado porque le digo yo que soy víctima de la misma ley. Sí. Bueno, entonces mandaron de allá de la fiscalía dos detectives que a verificar. Y los detectives dijeron que ahí lo habían matado, según las investigaciones, 150.000 pesos. Imaginen, una vida por 150.000 pesos. Porque yo sé que él le pegó a la novia. Y según parece, don Julián Correa pagó. Ese hombre pagó. Y yo dije allá en la fiscalía, qué tristeza que esta es la hora que no se ha hecho ni justicia. Ni a él lo han llamado, ni a la hija lo han llamado. Y a mí no me han dado el dinero que está dando el gobierno, ese auxilio, porque para mí es un auxilio. Muy bien. Entonces, bueno, yo puse el denuncio, ya puse todo, llevé todos los papeles, que es que para lo de víctimas. Después pasó que no, que ya tenía que ser por la ley 1448. Bueno, listo, la ley 1448. Ahora en agosto llevé esos papeles. Me dijeron en enero, llega la respuesta. Ya, yo creo que aquí le tenemos Póngale una respuesta. cuidado, póngale cuidado. Y en enero, le digo que me dijeron. ¿Cómo? Es que, doña Araceli, aquí ya tienen una respuesta, aquí ya tenemos el caso, le tenemos respuesta para que usted esté un poquito más tranquila. Doña Araceli, muy buenas tardes. Queremos contarle que lamentablemente en el momento su valoración por el homicidio de su hijo está no incluida y se encuentra una inconsistencia con respecto a los nombres de su hijo y de su esposo porque han sido intercambiados en la declaración. Ya la unidad de víctimas ha tomado atenta nota de esa inconsistencia y ya solicitará la modificación y la aclaración de la misma. Sin embargo, usted debe presentarse tanto a la unidad de víctimas, a un centro de atención a víctimas de la alcaldía o a la Ministerio Público, ya sea la Personería, ya sea la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. ¿Para qué?
con todos los argumentos que usted tiene, todo lo que nos acaba de contar, podamos realizarle el recurso de apelación y de tal manera podamos presentarlo entonces a la unidad de víctimas y reconsidere la decisión de no inclusión por el homicidio de su hijo. Yo quisiera también decirle a doña Araceli, es que esta ley incluye a las víctimas que fueron ocasionadas, lo quiero decir de esta manera muy ejemplificante, víctimas ocasionadas por la guerrilla, por los grupos paramilitares o por víctimas de agentes del Estado. La Corte ha considerado que cuando hay grandes bandas que tienen control territorial, que inciden en la seguridad del Estado, también se podrían tener en cuenta. Pero hechos ocasionados por circunstancias ajenas a eso, que es la guerrilla, paramilitares, víctimas de agentes del Estado, que son los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado, esas víctimas no están incluidas en este procedimiento. No lo digo yo, también es víctima doña Araceli porque perdió a su hijo. Claro. Desde luego que sí. Por supuesto. Pero este procedimiento, ni esta ruta, este camino jurídico no le sirve, según lo que ella nos ha planteado, para que le den esa reparación. Tiene que buscar otras vías. Dentro de la ley de víctimas y restitución de tierra no está incluido casos como el que nos entrega los indicios doña Araceli, ¿cierto? Parece que fuera por un conflicto de tipo barrial, amoroso, una circunstancia que no tiene que ver con el conflicto armado. Qué pena, lo interrumpo, tenemos a Darío. Darío, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. El problema mío es que yo fui desplazado de San Pedro de los Milagros. Sí. Me quitaron 2 fincas allá en San Pedro de los Milagros. Yo me presenté al Gaula y presenté la denuncia. Luego vine aquí a la Avenida Oriental y presenté ante los fiscales de reclamación, presenté pues la reclamación por las tierras. Eso ya lleva 6 años y nada, no me resuelven absolutamente nada, ni tampoco me han dado ninguna clase de auxilio. A mí me prohibieron ir a San Pedro, ir a Don Matías, ir a Entre Ríos y ir a la finca. Yo no me puedo asomar por allá. La finca ellos la vendieron después los que la tenían, los que me la quitaron. Y ahorita pues no sé qué hacer, a dónde seguir presentando la reclamación. Darío, muchas gracias. Listo, don Darío. Beatriz. La primera parte le puedo ayudar y después le cedo la palabra a Gerardo, ¿está bien? Sí, está muy bien. Ok, bueno, don Darío, le cuento que su declaración en el Gaula no es suficiente para que el registro único de víctimas lo incluya o lo contenga dentro de su base de datos. Es necesario que además de la declaración que usted hace ante la Fiscalía o ante el Gaula o ante la Policía, usted presente su declaración como desplazado ante las oficinas del Ministerio Público, tal como lo hemos enunciado previamente. Entonces, no aparece usted en el registro único de víctimas como desplazado. Lo invitamos a que antes del 15 de junio del presente año usted se acerque a una agencia del Ministerio Público y haga su declaración como desplazado para que pueda recibir toda la ruta de atención y pueda ejercer sus derechos como víctima del conflicto armado. Ya con respecto a las declaraciones hechas en la unidad de restitución de tierras, pues Gerardo nos podrá contar un poquito más con respecto a la microfocalización en ese sector. Y sabiendo pues que ya le vendieron la tierra, ¿qué pasa en este caso particular? Mire, no que lo hayan vendido, que haya habido como una escalera de transferencias, no. Puede hacer la solicitud de restitución siempre y cuando sea hechos ocurridos posterior al 1 de enero de 1991. Si los hechos que el señor nos está comentando fueron después de 1991, a partir del 1 de enero, dice que hace 6 años, sí. Entonces está incluido. Sí, está incluido. Y siempre y cuando haya sido ocasionado por el conflicto armado, porque allá había presencia guerrillera, porque había presencia de las autodefensas, porque había combate con el ejército, por esos hechos que crean un contexto de violencia, una situación de así nadie le haya quitado, tuvo que abandonar para proteger la vida, ¿cierto? Y que después algún oportunista se aprovechó y la compró por menos precio, la puede hacer la reclamación. Hay que demostrar es que en esa época en que se dejó el predio, se dejó la finca o la abandonó, habían hechos de violencia que hacía que peligrara la vida suya, lo de su familia, y por eso se fue. Después alguien se apropió de la tierra, la vendieron o lo obligaron a vender a menos precio. Sí. Eso se puede reclamar, pero mire, creo que el señor tiene una confusión allí entre lo de la Fiscalía y la Unidad de Restitución de Tierras.
él debe ir a la unidad de restitución de tierras que queda en la Oriental, en el punto de la Oriental, al frente del Éxito de la Oriental. Sí. Hay un edificio de 6 pisos, en el 6º piso está la unidad de Ya restitución de lo tierras. puede solucionar. Tenemos la última llamada, tenemos a María. María, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Vea, Gracias. es para hacer una preguntita. Yo declaré ya hace, pues, o sea, yo ya fui hace un año, fui a llevar toda la papelería y declaré, necesito saber ¿A si dónde? es cómo va mi proceso. ¿A si dónde, estoy- ¿A dónde la llevó? Aquí a Medellín, ¿En qué parte? al frente de la Universidad de Antioquia. Ahí hay un sitio, un punto. Sí. Pues no me acuerdo en ese momento cómo se llama. PJ, Unidad de Derechos Humanos. Sí, entonces mi esposo me lo mataron en el 2000, y yo ya pues hice todo, pero a mí no me han llamado, no me han dicho nada, cómo va el proceso, nada. Pero, No. Ok, Muy bueno, bien, María, doña María. muchas gracias. Le puedo contar entonces, doña María, que usted hizo su declaración a través del decreto 1290, ¿sí? Entre el año 2008 y 2010. Efectivamente, hace un año usted entregó toda la documentación que le quedaba pendiente para completar el caso de su esposo. Usted se encuentra en estado de inclusión y está en lista de pagos. Entonces es muy importante que usted en los próximos meses esté muy pendiente de las llamadas, que no cambie de celular, que no cambie de dirección, porque la unidad se estará comunicando con informa usted. si cambie. O que la informe a través de la Claro. línea 018.000. Sin embargo, si antes de abril no es usted contactada, podrá entonces solicitar a través de los centros de atención a víctimas una cita con un funcionario de la unidad de víctimas para que le cuenten cuándo será la fecha de su indemnización. Pero ya su reporte de indemnización se encuentra listo para hacer pago. Bueno, aquí nos dieron permiso para tener ahora sí una última llamada. Tenemos a Margarita. Margarita, buenas tardes. Cuéntenos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Margarita, muchas gracias. Mi niña, es que yo soy víctima y entonces también ya me llegó la resolución desde el 28 de mayo del 2013, me dieron pues que ya había salido. Entonces me dirigí a una de las UAUs a reclamar la resolución, que esperara la llamada y no me han llamado en el momento, pues no sé qué debo hacer o tengo que esperar o qué. Muy bien, Margarita. Beatriz, ¿qué le tenemos por decir a Margarita? Doña Margarita, efectivamente usted hizo su declaración a través de la ley 1448 y se encuentra en estado de inclusión. Realmente la unidad de víctimas se encuentra haciendo los pagos que aún se encontraba pendientes de decreto 1290, es decir, las declaraciones entre el 2008 y el 2010. Por lo tanto, los hechos de homicidio y desaparición forzada declarados con la ley 1448, es decir, a partir de junio del 2011, todavía no tienen proyección de pagos, pero es muy probable que el Estado colombiano disponga de recursos lo más pronto posible para hacer esas entregas. Bueno, muy bien, llegamos al final. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, Gerardo, a ustedes por llamar y decirnos cuáles son sus casos. Esperamos que podamos seguir ayudándolos cada martes en el nuevo horario de 1:30 a 2 de la tarde. Sí, muchísimas gracias, feliz tarde. Eso fue Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. A continuación, gente como tú.